La litera de la esquina. Un viaje por las letras. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. Acomódate en la litera, que vamos a escuchar las letras que nos harán volar por el mundo de la imaginación. Bueno, pero esta es una doble conversación y muchos se estarán preguntando porque estamos hablando aquí con Jimmy, pero también está la voz de Don Francisco. Milton ya le dice Pacho, ya Pacho, está, sí. Se lo tomó en confianza. Pero entonces también... Es que le dicen Pacho B. Ok. También quisiera que nuestros oyentes conozcan a Francisco Javier Betancourt. Además que es un escritor de un corregimiento que tiene una gran tradición musical y pedagógica, porque aunque no soy de San Antonio de Prado, sí he tenido la fortuna de ir a trabajar en esos lares y me di cuenta de eso, que hay una tradición musical muy significativa. Es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, nació en 1960. Ha sido ganador por 5 años consecutivos del Festival de Literatura de San Antonio de Prado en el género de crónica y poesía. Ganó el primer puesto en el concurso de poesía de la Alcaldía de Medellín en el 2015 y la revista Azahar de Cádiz en España ha publicado sus poemas en más de 50 de sus ediciones entre 2015 y 2024. Pero este hombre no para, porque además es autor del libro Palabras y Conjuros y también realiza con el colectivo Tango y Conjuro el programa Medellín es un poema en La Esquina Radio, para que lo escuchen también, y Cafetín de Buenos Aires en Radio del Sur de Baja California. Pacho Betancourt es socio fundador de la Asociación Palco. Y se lo tenía bien guardado. Y también de La Esquina Radio. Es que él es de esta casa y bueno, es un hombre de letras y es un hombre de la comunidad, de mucho trabajo comunitario, de historia. Y yo creo que es muy importante tenerte aquí, Pacho. Y vámonos de una vez a preguntarte cómo nacen tus letras, Pacho. ¿Cómo nacen las letras de Francisco Betancourt? ¿Cómo nacen las letras? Yo creo que la experiencia misma de la vida, ese enfrentamiento entre lo rural y lo urbano, me llevaron a mí desde muy pequeño a leer la ciudad. Y leer la ciudad es meterse en un cuento bien interesante, no solamente ya de leerla, analizarla, sino de narrarla. Y pienso que en mi camino, y yo creo que lo hacía desde niño porque me tocó desde niño contrastar el campo y la ciudad y ver la ciudad tan inmensa en ese tiempo y tan grande. Parque de Berrío ahí al frente donde existía la Gorda Botero y a ver los rostros de la ciudad y leerlos y mirar sus pasos, sus sudores, sus dolores y sus tragedias y recorrer la ciudad con sus noches, con sus aceras, de dolor, de miedo, de rumba y de bohemia, y sentir también el dolor de la ciudad. ¿Qué era esto? Yo no sé si eso era poesía, decirle a los otros que estaba sintiendo en mis pulmones, en mi corazón, en el hígado, una ciudad que palpitaba y que sigue palpitando siempre. Pacho, voy a hacer lo que hace un escritor cuando crea un narrador y ese narrador empieza a construir los personajes. Tú como personaje principal puedes empezar a colocarte como las capas necesarias para crear ese perfil. Y ustedes se preguntarán con quién está dialogando Pacho Betancourt en este momento, pues es con Jimmy Abdalá,
Oliveros es un pijiñero, un costeño que lleva más de 40 años en Medellín, que escribe poesía y que también hace narraciones y que nos está acompañando en estos podcasts de La Litera Viaja a otras esquinas. Continúa, Jimmy. Porque así lo requiere la literatura y lo pide el lector para saber más, y en este caso pues de ti en esta entrevista. Cuando hablabas del tiempo que llevábamos de amistad, creo que te quedaste corto, te dio tal vez pena de decir que somos tan viejos, porque fuiste, y te lo recuerdo, de los primeros amigos que yo hice en Medellín por allá en enero de 1980. Y eso me ha permitido conocer también de cerca a tu familia en los eventos que me has invitado, que yo he ido. Tienes una familia musical, poética, dedicada a la plástica, a la poesía, y creo que tú eres una mixtura de todo eso. Palabras y Conjuro, lo he leído 2 veces. Yo trato de encontrar una línea temática en tu poemario y es difícil. Uno quisiera pensar que estás narrando la ciudad. Sí, la estás narrando, pero también estás en el tema de la música, no porque se hable de tango, sino porque tu poesía es musical. Hay espacio para la naturaleza, para lo seductor, para lo amatorio. En eso que tú decías, que nos intercambiamos textos para ver cómo nos ha quedado, que hacemos de lectores beta de manera mancomunada. Yo he aprendido que cuando se canta a la naturaleza es porque uno está casi que inmerso en ella. Y eso nos otorga, digamos, un trocito de humanidad, nos hace más humanos. Con Francisco estamos ante una persona que es capaz de ser un gestor de emisoras comunitarias, es capaz de fundarlas, comunicador social, que dicho sea de paso tuvo un gran mentor como fue Juan José Hoyos, un gran comunicador social, y entonces ese es también un campo donde tú te desempeñas muy bien. Yo me pregunto a veces, tú hiciste para obtener durante 5 años un premio en San Antonio de Prado en lo que es el Festival de Literatura. Debieron haberse presentado muchas otras oportunidades. Yo de haber sido jurado, yo te había declarado fuera de concurso en el segundo y no te dejo ganar uno más, como hicieron con Nicola Di Bari en el Festival de San Remo. Pero bueno, eso es lo que yo a grosso modo veo en la obra, porque la obra habla del personaje, de quién es el que le escribe. Y lo que tú escribes es una representación de lo que hay a tu alrededor. Y cuando tú haces la poesía, ya para finalizar, tú estás haciendo algo, y es que la poesía está presente en todo, en todos estos aspectos vitales. Bueno, yo creo que con eso que concluyes, un perfecto ejemplo es uno de los textos de Francisco que se llama El Gacho y que tiene mucha relación con otra de nuestras secciones. Justamente por eso elegimos este texto, que además habla de esa Medellín que tú nos anunciabas ahorita, esa Medellín citadina, pero también nocturna, arrabalera, viva. Bueno, aquí va. El sombrero de ala ancha y corrediza, gacho, gris y arrabalero, que llevaba el compadrito, le quedaba requintado y en la frente bien tallado. Gacho, gris en arrabales, veredas y barriadas, de fandango y frenesín, con candombes y alboradas, celebró la muchachada las canciones de Gardel. El toscano que alargaba la humareda en la vereda, su sonrisa reluciente y la luz del cabaret. Un sombrero en mi recuerdo, su aristón de estrapelo, el farol que ahora enciendo en memoria de Gato. Bueno, quiero decir algo que me parece muy importante, y es que cuando Hernando Vergara Amaya, que es un artista plástico y que fue el que ilustró la obra de García Márquez, desde Crónica de una muerte anunciada hacia adelante, conoció la poesía de Pacho, ofreció y la ilustración de un Gardel en el poemario de Palabras y Conjuros. O sea, eso no es gratuito. O sea, eso lo que ratifica es lo que estoy diciendo, porque es que venimos de que Hernando Vergara, ¿sí?, era nada más y nada menos que el ilustrador de un premio Nobel de Literatura. Yo, la verdad, siento envidia, Pacho. Y lamento que se nos haya ido Hernando, porque a lo mejor hasta
yo me habría atrevido a decirle, oye, ilústrame el mío también. Un poemario a mí también. Claro. Bueno, me anunció su venida a Medellín a inaugurar una exposición conjunta de Hernando Vergara Maya y Francisco de Tancur en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, y fue frustrada esa exposición. Quería solamente, no sé qué agregar porque me llené de emoción, pero hay algo muy bonito en lo que expresa Jimmy y te lo agradezco. Es por algo, precisamente los textos, sobre todo que tienen que ver con la naturaleza. Pues cuando a alguien le piden que escriba poesía sensual o erótica, los poemas más sensuales o eróticos que he escrito son dedicados a la naturaleza. La tierra, la vida y el universo somos uno solo, somos poesía. Me llamó mucho la atención este poema, siempre me llamó la atención desde que lo leí la primera vez, desde el viejo zaguán. Tiene una carga erótica, pero también tiene una sugestividad que uno cree que es real lo que está presenciando, pero que te remite al final, con un final maravilloso, a un momento que ya pasó, a un recuerdo. A mí me gustaría preguntarte cómo nació ese poema. Desde el viejo zaguán. El mozuelo observaba desde la guardilla al filo del callejón. Sobre el lavadero dejó su peineta húmeda, la anilla aquella de bucles y rizos sueltos. Como la otra mañana, repasó su silueta en flor. Una y otra vez deletreó su talle y con el mejor detalle a su cintura elevó, al son de caderas deleitosas que bailaban al ritmo de sus senos como dos palmas bordadas en celofán. Solo sus ojos abarcaron el zaguán, que sabía, entre begonias y jazmines, una historia que el tiempo se negó a olvidar. Les cuento que ese poema, más que una figura, es el homenaje al artista plástico. Pero lo inspiro tengo una memoria y un recuerdo y una nostalgia de los viejos zaguanes, de los balcones sobre el zaguán. Expliquemos qué es un zaguán. Digamos que hay dos tipos de zaguán. El tipo del zaguán, que es el corredor estrecho que conduce de la puerta principal al lado izquierdo o derecho está la sala, una puerta vieja de las casas antiguas tradicionales, y sigue uno hasta el fondo. Hay una segunda puerta de la sala, hay una de recibo de los invitados, de los visitantes, y luego se sale a un patio que es rodeado por las demás alcobas, y al fondo está la cocina y el lavadero y el patio de ropas. Ese zaguán cúbrida, esa curva como en rectángulo, es el pasadizo y el zaguán que da vuelta o que queda alrededor de las alcobas. Eso es bellísimo, pero también los zaguanes se han acabado, pues han derruido, destruido nuestra memoria y nuestro patrimonio, pero ese zaguán mirado desde un balcón, desde un lavadero, mirado desde un balcón, una peineta, una niña, una doncella, una begonia, todo eso es poesía. Yo creo que esa es una de las cosas bellas que nos regala la palabra, poder ver desde otras ópticas situaciones que parecen tan cotidianas, que yo creo que aparecen constantemente en la obra de ambos. Y él tiene uno aquí que yo sé que también le gusta a usted, de palabras y conjuros, que se dice Adiós Guayaquil, que es precisamente cuando él se sentaba por allá a observar el centro en esa época. Me imagino cuando existía todavía la plaza de Cisneros y llegaban estos buses y estos camiones cargados de diferentes partes. De los territorios de Amador ya no queda el Pedrero, ya no quedan los bares, las tiendas, no queda el granero, ni el viejo Café Victoria, el Dandy o el Gallola, ni la vieja plaza con olor a cilantro y potrero. De la calle de los tambores no aguantó más Antonio Posada con sus ungüentos y culebras. El pote dejó solo al perro negro que sucumbió a la noche arrasada de golpes y duelo. La zarca y sus doncellas no están en las noches prohibidas de púlpitos y rosarios, de verbo y diatriba, ni los versos y las tertulias de Tartarín Moreira, ni suenan en pianolas el tango de Pichuco y Gardel. De testigos solo quedan Guayaquil y Puente Azul, que avistó otra banda y el Camino del Sur, y de Cisneros la estación del tren. Tumbaron la plaza y un mosaico de luces acabó con la guardia, refugio de ayer. Decía Aurelio Arturo que los días que uno tras otro son la vida. Y en el día a día es donde la amistad se construye, las letras se edifican y es la vida. Mencionas a Aurelio Arturo
me da un poco de emoción. Hay una cosa que me parece muy interesante, Jimmy, es el asunto del detalle. Yo miro ese asunto del tánatos también, del tánatos metido en esta ciudad. Sí, lo que pasa es que es la ciudad que hemos vivido, Pacho. Es la ciudad que hemos vivido, por lo menos que me ha tocado vivir a mí más de la mitad de mi existencia. Sí, porque paradójicamente, aunque soy caribe, he vivido aquí 45 años, que es mucho más, ¿verdad?, de la mitad de mi vida. Y entonces uno no se puede abstraer. La literatura se hace de los elementos que uno tiene alrededor, de eso que lo va permeando a uno, que lo va sensibilizando. No podemos escapar a eso. Entre las latitudes que cada uno habita y las formas en las que se relaciona con la palabra, porque es la palabra cantada, a veces en el gesto también hay narración y palabra. Entonces ustedes vieran todas las señas, por aquí hasta nudos en la garganta hubo, entonces muy hermoso esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Adela, Milton, y bueno, a la litera, que una litera para la conversa. Yo creo que, como dice, para la conversa, la imagen y la palabra, naturalmente. Estas fueron las letras entonces en el día de hoy, aquí en la litera de la esquina. ¿Cómo nacen las letras? Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.